Si tenés aire para respirar, el creador del aire está ahí. Si Dios te está dando aire, por más que uno tenga los pulmones, pero si no tiene aire, ¿verdad? Pero si puedo respirar, el creador está presente. Entonces, hay un concepto respecto a la presencia del Señor que es el que más presente tenemos, y es su existencia en sí y su existencia reflejada en la creación. Pero luego vamos escalando un poquito más a la presencia del Señor, esa que la percibimos, que la sentimos. Lo cierto es que Dios está, pero hay momentos que, ¿no es cierto?, de verdad, hay algo que nos pasa por dentro y percibimos su presencia. Es como está latente ahí, uno lo puede percibir. Amén. Pero todavía la invitación del Señor es acercarnos más, y quiero que te despojes de todo temor, que te despojes de toda duda, porque meterse más y más en la presencia del Señor es eso que nadie puede resistir humanamente. Fue lo que lo dejó convaleciente a Daniel. La gloria de Dios, la presencia de Dios fue tan fuerte que hasta en manifestaciones físicas él pudo descubrir que la presencia poderosa del Señor estuvo allí. Bueno, es lo que sucedió con Juan cuando él ve al Señor cara a cara, la presencia del Señor, y Juan dice: caí como muerto a sus pies. Si no te asusta, seguimos. Fue lo que lo dejó a Pablo sin vista por varias horas hasta que Ananías fue y le ministró. Entonces, lo que nosotros percibimos es así como una pequeña brisa, un pequeño rocío, ¿verdad? Algo muy pequeño en relación a su omnipotencia. ¿Y por qué mencionar esto? Porque las puertas nos han sido abiertas para entrar, nos han sido abiertas por la obra del Señor Jesucristo para poder presentarnos ante el Señor y poder ver su rostro cara a cara. Y tal vez alguien me estará pensando: pero pastor, usted se olvida que la Biblia dice tantas veces que Dios es invisible. Y yo voy a decirte que vengo descubriendo que con el mismo pasaje que uno interpreta que Dios es invisible, con el mismo pasaje yo estoy descubriendo que eso me muestra que Dios es visible. El pasaje más mencionado respecto a esto fue cuando Dios le dijo a Moisés: no verá hombre alguno mi rostro y vivirá. Y Dios no está diciendo que no se lo puede ver, está diciendo que el hombre no tiene la capacidad de poderlo ver, porque fue algo que se perdió por el pecado en el Edén, algo que se perdió a causa de cuando el hombre le abre las puertas a Satanás. Lo que perdimos fue la capacidad de poderlo ver a Dios. Por cierto, Adán lo veía, experimentaba su presencia. Se habla de justamente el hombre de fe del que estamos hablando en estos días, Abraham, que Abraham hablaba con Dios cara a cara como habla el hombre con su amigo, un acercamiento que a veces nos cuesta entender que es así de real. Y por el hecho de que nos cuesta entender lo que es real, ¿qué es lo que hacemos? No lo buscamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo esta mañana? Te estoy animando que no te quedes con la primer brisa. Vamos más adelante, más adelante, más adelante. Amén. Hay una historia de una abuela que no fue leyenda, esto se cuenta como cierto, como verdad. Vivía en una provincia lejana, pero los hijos, los familiares, los amigos le hablaban del mar. Qué lindo que es el mar, qué impresionante que es, qué profundidad, que por ahí los barcos y los buzos y los submarinos y todo eso, hasta que finalmente los hijos un día, ya viendo que la mamá estaba ancianita, dijeron: se nos va a ir y no va a conocer el mar. Hicieron un viaje largo y la llevaron. Y ella casi que tenía miedo de lo que le habían dicho, que cuando el mar se salía afuera y venía el maremoto, arrasaba con media ciudad y todo eso que escuchaba. Y bueno, la llevaron, llegaron y vio mansito, ya, pero es una pileta grande. Y la llevaron despacio, claro, no podían llevarla donde viene la rompiente porque las olas te empujan para afuera y la anciana estaba ya muy anciana. Así que la llevaron hasta que el agua le mojó un poco más arriba de los tobillos. Y la abuela dijo: y esto es el mar. A mí me habían dicho que acá andaban los barcos,
Entonces, yo quisiera que en esta mañana tu corazón se abra para decir, ¿y esto es Dios? Esta pequeña brisita, esta pequeña cosquillita, no, metete más adentro, metete más adentro, metete más adentro. Porque ese Dios del que hablamos y predicamos y podemos experimentarlo y podemos hasta sentir su presencia y emocionarnos y llorar de alegría y gozarnos delante de Él, es más grande que el mar, es más grande que el mar, es mucho más grande que el mar. Entonces, ¿por qué digo esto? Gusta lo que estás gustando, pero no te conformes para ir más adentro y más adentro y más adentro. La abuela se fue convencida que el mar era eso que te podías meter hasta los tobillos y nada más. Se quedó pensando si era cierto que andaban los barcos ahí, que los submarinos se sumergían en el mar, que había grandes peces. Se quedó preguntando si era verdad. Claro, ella no se podía meter más adentro, pero vos y yo podemos ir más adentro. Y vamos a ir más adentro. Y vamos a meternos más adentro. Amén. Y esto tiene que ver con una decisión personal, tiene que ver con una búsqueda personal, tiene que ver con no resignarnos, no conformarnos. Vamos pasito y pasito y pasito y pasito más adelante. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen no me conformo? Voy por más, voy por más, voy por más. De pronto a alguien le puede pasar la idea por la cabeza de que bueno, voy a este culto y es más de lo mismo. Y yo diría, en gran parte depende mucho de vos que sea más de lo mismo. Depende mucho. Porque en esa apertura y en esa búsqueda Dios se manifiesta. Y en la misma reunión donde alguien sintió que el cielo descendió y lo abrazó, en la misma reunión otro se murió de aburrimiento mirando el reloj esperando que termine. En la misma reunión. Entonces evidentemente depende de nuestra intensidad de búsqueda, de nuestra apertura de búsqueda. Así que te digo, no, si te mojaste los tobillos esta mañana, no te conformes, camina más adentro y más adentro y más adentro. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tengo algunas cosas que contarles y es que el domingo próximo vamos a tener acá en la mañana predicando un predicador de lujo, un hombre que ha traspasado todas las puertas, nunca lo detuvo ninguna de ellas. Y lo voy a dejar con la interrogante. También vamos a ver un video del ministerio carcelario, el ministerio que entra en la cárcel de Coronda. Y bueno, me parece con lo que dije, usted ya se dio cuenta a qué me refería, ¿no? Gracias a Dios los hermanos que van a ministrar allá, ninguno quedó adentro. Todos entran y todos salen, ¿cierto? Y son varias puertas las que tienen que atravesar, varias puertas. Así que pasan todas esas puertas para entrar y también pasan todas esas puertas para salir. Y el domingo que viene en la mañana nos van a estar compartiendo algunas experiencias y estará el hermano Roberto Setecase predicando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es imposible despegarse de Abraham. Creo que saltamos un poco rápido la vida de Noé, pese a todo el contenido que tenemos para encontrar de Noé. Y aunque como en los devocionales leemos esto, no hay escritos que dejó Noé, ni hay mucho escrito de sus palabras propias. Pero su vida es todo un mensaje. De pronto no se encuentra una profecía de Noé en escritura, pero sí se encuentran los hechos de Noé, que trabajó 120 años construyendo un arca. Entonces pasamos un poquito rápido lo de Noé, porque se ve que algo nos atrapó y nos metimos con Abraham, el padre de la fe. Abraham, quien tiene un llamado de Dios estando en su tierra natal, Ur de los Caldeos, y el Señor le dice, vamos, yo te saco de acá, te llevo a una tierra que no conoces, voy a hacer de ti una nación grande. Y cualquiera aceptaría esa invitación, solo que, ¿cuál era el problema de Abraham? Su esposa no podía tener hijos. Y la promesa de la descendencia y muchos hijos y una gran familia y una multitud que poblara el mundo dependía
dependía de que tuvieran hijos, si no los podían tener, y no los pudieron tener hasta muy avanzada edad. Pero entre las cosas que aprendemos de la vida de Abraham, voy a enfocarme en una sola esta mañana, porque sería imposible mencionar tantas de las cosas que aprendemos de él. Quiero decir una cosa, sin faltar el respeto a Abraham, porque me lo voy a encontrar en el cielo y espero que no esté en la puerta y me quiera empujar para afuera. Pero quiero decir que Abraham no fue perfecto. Y quiero desmistificar estas cuestiones, porque los predicadores ponemos mucho énfasis en este personaje del que estamos hablando y generamos una expectativa que los hermanos lo ven tan inalcanzable y dicen: yo nunca podré ser como él. Pero estoy seguro de algo esta mañana, que aquí hay muchos hombres y muchas mujeres que han igualado a Abraham. Algunos todavía están dudando, ¿eh? Pero cuando usted se desprenda de esa duda, usted va a igualar a Abraham. Porque, ¿cuántos hombres hay acá? ¿Cuántos hombres casados? A ver, ¿cuántos de ustedes entregaron su esposa para salvar su pellejo? Entonces usted es superior a Abraham en este sentido. ¿Verdad? ¿Verdad? No es que vine esta mañana decidido a criticar a Abraham. Quiero sacarte ese concepto de esa perfección inalcanzable, ¿verdad? Quiero que te saques de la cabeza esa perfección inalcanzable y la asimiles como alcanzable, y se puede alcanzar, y es más, es el propósito de Dios que la alcances. Es el plan del Señor. Gloria a su nombre. Ya estoy entrando en calor. Esta mañana quiero enfocarme en justamente la fe que tiene Abraham. Es una fe que inclina la balanza divina a su favor. El concepto de justicia, no sé cuántos de los presentes sienten cosquilla cuando oyen la palabra justicia, la palabra juez. Y voy a decirles que es un poco propio de la naturaleza humana. Cuando oímos hablar de justicia o de juez, temblamos un poco. Pero cuando entendemos que justamente un juez, en su función correcta, es poder determinar qué está bien y qué está mal, quién hizo bien y quién hizo mal, entonces vamos teniendo confianza, porque el juez que juzga nuestro accionar es ese juez que no se le pasa nada. Pensaba esta mañana, qué extraño, es un elemento, no sé cuántos años hace que está eso ahora en el ámbito de la justicia. Quizás, Jorge, nos podés tirar el dato. El beneficio de la duda. Se ve que yo no lo había escuchado nunca, me parece que es un elemento como bastante nuevo. Es decir, se trata de hacerlo dudar al juez para que no esté seguro de la decisión que va a tomar. ¿Verdad? Si el defensor puede hacerlo dudar al juez, hasta lograría que no condene al malhechor, si logra sembrarle la duda. El tema que con el juez que estamos tratando es el juez que no se lo puede engañar. Y entonces cuando hablamos de ese juez que ve todo y que no se lo puede engañar, todavía no te asustes. Cuando muchas personas dicen, como a Dios no se lo puede engañar, yo no tengo opciones. Sí, tenés todas las opciones, exactamente igual que Abraham. Igual. No era perfecto. No era perfecto. El hombre de fe lo podemos encontrar en algunos momentos donde acciona con temor. Actúa con temor. Y eso queda escrito. Tiene temor y le dice a la esposa, decí que sos mi hermana porque estos te van a ver tan linda que me van a querer eliminar a mí y vas a pasar a ser viuda. El hombre de fe tiene miedos. Y lo encontramos como casi discutiendo con Dios en algunos momentos, donde el Señor le dice, un hijo tuyo va a ser tu heredero. Y él dice, ojalá Ismael te sea fiel. ¿Le cuesta creer? Le cuesta creer. Entonces, quienes tienen dificultad para poder creer, todavía usted se parece a Abraham. ¿Qué quiero mencionarte esta mañana? Justamente lo que la Biblia dice de él, capítulo 4 en el libro de Romanos,
capítulo 4 en el libro de Romanos. La verdad que el mensaje que predicó el pastor Marcelo la semana pasada me dejó tantos aspectos a seguir indagando de Abraham, pero voy a compartir este aspecto, porque la fe que tuvo Abraham pudo inclinar la balanza a su favor. ¿Por qué quise usar la palabra balanza? Porque si hay un símbolo de justicia, ¿cuál es el símbolo de justicia? La balanza. Si la balanza te da en contra, hubo alguien en la Biblia a quien Dios le dijo: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y fue el último rey que tuvo el imperio babilónico. El imperio, el último rey de Babilonia. Y su imperio cayó esa misma noche, tomado por los medo-persas. Le apareció escrito en la pared: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. No tengas miedo que Dios te escriba lo mismo. No tengas miedo, sino que puedas confiar que en ti acciona la misma fe de Abraham. Y no es una fe heredada, es una fe cultivada. Y esta es la razón por la que vamos a ir metiéndonos en el mensaje, porque este es un aspecto fundamental que debemos comprender. Capítulo 4 de Romanos nos cuenta de esta manera, extractando un poquito la historia o los detalles. Vamos a ver desde el versículo 16. Por tanto, es por fe la relación con Dios, la redención, la salvación. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros en el sentido de fe. Como está escrito, y esta fue la palabra que Dios le dio a él: te he puesto por padres de mucha gente delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Todo un contenido allí para profundizarlo. ¿Cómo es que Dios habla de algo que no es y lo dice como si fuera? Es porque todavía nuestros ojos no lo vieron, pero ya está cumplido delante de él. Y a ese Dios es al que Abraham le creyó. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu descendencia. Cuando Abraham andaba desanimadito, le costaba mantenerse en el espíritu de la fe, Dios le decía: vení, Abraham, salí de tu carpita, de tu tienda, porque él habitaba en carpa. Salí de tu carpa y mirá las estrellas. Y no era que lo estaba llevando a una idea de pensamiento romántico. Le decía: ahora que ves las estrellas, contalas. ¿Las podés contar? Imagínese, estaría un rato tratando de contar a una, otra, y no la puedo contar. Y Dios le decía: bueno, así, Abraham, así va a ser tu descendencia. Nadie la va a poder contar. Tu descendencia. Pero volví otra vez a su carpa, y él se veía viejo y la veía la pobre Sara, ancianita ya. Y si fue por todos los exámenes médicos, ya estaba desahuciada. Sara nunca tendrá hijos. Entonces salía afuera y le decía a Dios: ¿cómo es que me decís? ¿Que mi descendencia será como las estrellas? Vos te olvidaste de nosotros. Entonces Abraham pudo creer, y hubo momentos que Dios lo llevó a la orilla del mar y le dijo a Abraham: así como es la arena, así que sus granos no se pueden contar, así va a ser tu descendencia. Entonces, mire, para nosotros que tenemos hijos, creer una promesa así no sería difícil. Cuando nos reunimos como familia y viene mi suegro de vez en cuando y está con nosotros en la mesa, y a veces estamos reunidos en mi casa, así que es toda la prole que vino de una sola hija, pero a veces nos reunimos para su cumpleaños con toda la familia de mi cuñada, y hay nietos por todos lados y ya bisnietos por todos lados. Le decimos: y eso que eran 2 nomás. ¿Qué sería si hubieran sido más? Y eso que esta es la primera etapa. ¿Qué? La descendencia que viene después. Bueno, esto es la proyección que Dios quería que Abraham tuviera. El gran obstáculo era que humanamente era imposible.
¿Puede entender esto usted la diferencia que lo que para las personas es imposible, para el ser humano es imposible, para Dios es posible? ¿Cuántos están creyendo esto? Que lo que para el ser humano es imposible, para Dios es posible. Gloria a Dios. Entonces tenés la fe de Abraham. Esa es la fe de Abraham. Empezó a creerle a Dios que lo que para él era imposible, es posible para el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a seguir con el texto porque aquí hace una declaración que Dios quiera que pueda explicarla en partes esta mañana. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué pasó? No se debilitó. Y en esa ocasión dice, tampoco dudó por incredulidad. Mire cómo Pablo lo presenta a Abraham, ¿no? Se ve que Pablo voluntariamente decidió olvidar las veces que Abraham dudó. Voluntariamente. Y se enfocó en las veces que Abraham no dudó. Por eso versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y déjeme rescatar este concepto. ¿Por qué dudaba Abraham las veces que dudaba? ¿Dudaba de que Dios no lo pudiera hacer o dudaba de que él no lo podría alcanzar? Y acá analizamos un poquito la cuestión. ¿Dónde estaban los rasgos de dudas de Abraham? Él nunca le dijo a Dios, no, eso que me decís vos nunca lo vas a poder hacer. ¿Sabe qué le decía a Abraham? No será Dios que te equivocaste porque esta persona que vos elegiste no tiene la capacidad de lograr lo que vos decís que va a lograr. Entonces, ¿qué era lo que miraba Abraham para que lo asaltaran las dudas? Se miraba a sí mismo. ¿Cuántos al mirarse a sí mismo tienen dudas de permanecer en la fe? Voy a señalar una cosa muy común en la vida de todo creyente. A lo largo de este año 2014 que está terminando, hubo etapas, una o varias veces que dijiste, no llego a fin de año. Mi fe no me alcanza para llegar hasta fin de año. Porque soy frágil, porque soy débil, porque me enojo, porque me exaspero, porque me olvido. Y dijiste de ti mismo, de ti misma, mi fe no me alcanza para llegar hasta fin de año. No voy a pedir que levantes la mano. Solamente voy a decirte que si alguna vez pensaste que tu fe no te iba a alcanzar porque te miraste a vos mismo, tenés la fe de Abraham. ¿Cómo es esto? Pero si la fe de Abraham, hermanos, logró cosas impresionantes siempre que miró a Dios. Siempre que se miró a sí mismo, dijo, ¿cómo fue que dijo Nicola? Estamos fritos, dijo la mojarrita. Siempre que nos miramos a nosotros, vamos a decir como la mojarrita, estoy frito. ¿Dónde cambia la cuestión? Porque la fe de Abraham se fundamentó en ver al Todopoderoso. Entonces, esto es el detalle hacia el que vamos. Tampoco dudó en incredulidad de la promesa de Dios, sí dudaba de Sara y dudaba de sí, pero no de Dios. ¿Sabe que yo le digo esto muchas veces al Señor? Señor, yo no dudo de ti, yo dudo de mí. Dudo si te entendí bien. Y si no me das tu fuerza, yo dudo de mí, de que pueda ser suficientemente fuerte. ¿Cuántos piensan eso? Tenés la fe de Abraham. Cuando nos miramos a nosotros vemos los límites. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Él se fortaleció en Dios, no le dio lugar a la incredulidad, sino que se fortaleció en la promesa del Señor, dándole gloria a Dios, y esto es lo que hay que hacer, no detenernos a ver el no, sino a ver que el todo lo puede, es la mano del Señor. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿No le llama la atención versículo 22? Su fe le fue contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino, ¿cuántos están incluidos en el versículo 24? Aquí estoy yo, ahí estás vos, ahí están todos los hombres y mujeres de Dios que han pasado por esta tierra creyendo, sino también con respecto a nosotros, quienes le ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Lo que está diciendo este pasaje, y es a lo que nos vamos a internar ahora en el mensaje, es que no solamente a Abraham le fue contada por justicia su actitud de fe, sino que también a nosotros, los que creemos en la obra redentora de Cristo Jesús, también la fe nos es contada por justicia. Y allí hay un concepto que de pronto nos cuesta un poquito comprenderlo, así que vamos hacia eso. Es que la fe en Dios es la actitud que inclina la balanza a tu favor cuando la vida te aprieta. Y esto es lo que descubre Martín Lutero leyendo las Escrituras, y descubre esa frase pequeña y potente: mas el justo por la fe vivirá. El justo da vuelta a la balanza cuando cree en el Señor. Cuando pone su confianza en el Todopoderoso, el justo da vuelta a la balanza a su favor. ¿Cuántas veces diste vuelta a la balanza a tu favor? ¿Haciendo qué? Creyendo, 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 creyendo. Esta es la fe de Abraham. Como persona no era perfecto. Entonces estamos más tranquilos porque ninguno de nosotros puede decir que es perfecto. Que tenemos momentos de dudas, que tenemos momentos de inseguridad, momentos de temor, especialmente cuando nos miramos a nosotros mismos, pero recuperamos la convicción de la fe cuando miramos al Todopoderoso. Y esta es la fe de Abraham. Abraham recuperaba las fuerzas en el espíritu cada vez que puso sus ojos en Dios. Cuando puso sus ojos en Sara y cuando puso sus ojos en sí mismo, ¡pum! Como la mojarrita, ¿verdad? Abraham dijo, estamos fritos. Entonces, esa fe, esa actitud de creerle a Dios es lo que revierte la situación. Y quise dejarlo escrito por si de pronto en la rapidez de las palabras no logro explicarlo en forma clara. ¿Qué es lo que le toca hacer a la justicia? El sistema de justicia de una nación, el grupo que le toca administrar justicia, sabe que en toda entidad, en toda, tiene que haber un comité, un grupo que le toca administrar justicia. Una institución, una facultad, un colegio. Tiene que haber gente que compone ese grupo que maneja la justicia para las necesidades internas. En un club, en una institución como la Federación del Fútbol, el sistema de justicia tiene que decidir si ese jugador que fue expulsado de la cancha tiene toda la culpabilidad que el árbitro le asignó, o fue el árbitro el que se equivocó y el jugador no fue tan agresor. Entonces, el sistema de justicia, y Dios te salve de tener que componer un grupo que administra justicia, Dios te salve, porque es una de las cosas más difíciles de administrar. La justicia, ¿qué hace? Examina. Por esto no hay que tenerle miedo a la justicia. Lo primero que hace la justicia no es condenar, sino que hace, examina. Examina. Si bien hay un personaje que te acusa, va a estar otro personaje que te defiende. Y hay un juez que tiene que examinar. ¿Estamos bien, doctor? Vamos bien allí. No tuve el tiempo de consultarle al letrado, no tuve tiempo de consultarle, pero es lo que entendí a través de los años. La justicia examina y luego de examinar cataloga y toma determinaciones. Y cuando toma determinaciones tiene que decidir cuáles son los pasos siguientes. Y vamos a poner algunos ejemplos más o menos comunes. Tiene que decir cuáles son los pasos siguientes con ese personaje, si es usurpador de la propiedad donde está o es el propietario.
Alguien se metió por la fuerza a vivir adentro de una propiedad que no le corresponde y dice tener derechos, y finalmente todo el tema va a la justicia y el juez tiene que determinar si es un usurpador o es el propietario, quién tiene el derecho. Y decide qué es lo que hay que hacer. Y cuando determina que es un usurpador, le mandan un mensajero de paz que le dice que tiene que salir, y después viene otro, y después viene otro, y un día vienen y lo arrancan para afuera. Se ejecuta, ¿verdad? Es todo un proceso. Con el caso de la propiedad y de la usurpación de una propiedad. Con el caso del agresor o el víctima. ¿Quién es el agresor y quién es el víctima? O con el culpable o el inocente. La justicia tiene que examinar justamente, si no lo hace, no es justicia. Porque el trabajo, el equilibrio, por eso la balanza, ¿dónde está lo correcto? ¿Quién es el culpable y quién es el inocente? Entonces, si nosotros nos desprendemos de la obra del Señor Jesucristo, la balanza se nos da vuelta. Estamos condenados. Nuestra balanza dice que estamos perdidos en delitos y pecados, separados de la gloria de Dios. Hemos sido quitados de su gloria, entonces estamos muertos. Pero por la justicia del Señor Jesucristo, por su obra redentora en la cruz del Calvario, por la entrega del Señor Jesucristo a nuestro favor, ¿se salva quién? El que le cree. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por esto, en una y otra reunión, y por esto en el diálogo personal, cuando le hablamos del Señor Jesucristo a alguna persona, tenemos que animarlo a creer, y cuando descubrimos que hay fe en su corazón, que ha llegado a creer en el Señor Jesucristo, lo guiamos a orar. Porque en esa oración viene la confesión. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando esa persona que creyó y lo confesó, lo hace así, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y el que tenía la balanza que lo hundía, ahora la balanza se le pone a favor. Entonces, cuando la vida te aprieta, cuando vienen esas circunstancias que te hacen dudar, que te hacen temer, que te desesperan y te sentís que sos perdedor, que tu balanza se dio vuelta para el otro lado, ¿cómo dar la vuelta a tu favor? Esta es la razón del mensaje. Esta es la razón. ¿Cómo doy vuelta la balanza a mi favor? ¿Cómo doy vuelta la balanza? ¿Cómo hizo Abraham para dar vuelta la balanza a su favor? Y este Abraham, que no era perfecto, que se equivocó una y otra vez, su obediencia no fue así de pronto cuando Dios lo llamó estando en Ur de los Caldeos y le dijo: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela y vengas a la tierra que yo te mostraré y voy a hacer de ti una nación grande. Abraham no salió corriendo. ¿Sabe lo que hizo Abraham? ¿Cuántos se sienten identificados con Abraham? Y bueno, ya voy. Todavía no llegó el tiempo de mi vida. Y entonces lo consultó con medio mundo y no despegó. Entonces, finalmente cuando decide despegar y salir de Ur de los Caldeos, Dios le había dicho: te quiero solito. No, él salió con medio mundo. Se llevó al papá, al hermano, al sobrino. Se llevó a todos. Y Dios tuvo que trabajar con Abraham. Dios tuvo que trabajar con Abraham porque Dios quería tratar con él solito. ¿No sentís que a veces Dios te está despegando? ¿No sentís que a veces Dios te está despegando? Y no es que dejas de amar y dejas de respetar, pero a veces sentís que Dios te está llamando a una vida de individualidad con Él. Un siervo de Dios muy querido pasaba una prueba muy fuerte en su vida personal, en todo su entorno laboral. Y vino a contarme lo que pasaba y sinceramente me partía el corazón verlo quebrantado en esta situación. Y Dios me dio la palabra y le dije: lo que Dios quiere hacer con vos, lo va a hacer con vos. Y te lo digo esta mañana: lo que Dios quiere hacer con vos, lo va a hacer con vos.
Por más que vos te cuelgues de muchos y te prendas de muchos, Dios te va a despegar a uno y te va a despegar a otro y te va a despegar a otro, porque lo que Dios quiere hacer con vos, lo va a hacer con vos. El domingo pasado estábamos compartiendo eso con los obreros aquí en la mañana muy temprano. Todo el proceso que Abraham tuvo que vivir para despegarse, para despegarse, para despegarse. ¿Y cuánto le costó despegarse de Lot, su sobrino amado? Porque resulta que Lot, su sobrino, pasó a ocupar adentro de su corazón el lugar del hijo que Abraham no tenía. Y Dios tuvo que decirle, quiero tu corazón libre, con el espacio libre para el hijo que te voy a dar. Así que se tuvo que despegar de Lot. Y le costó despegarse de Lot. Le costó. ¿No es cierto que despegarnos a veces de amistades, despegarnos de tantos apegos, es un proceso fuerte? Es un proceso fuerte. Pero quiero decirte que de todo lo que te despegues para apegarte al Señor es la decisión más sabia que podés tomar. Alabado sea su nombre. Le contaba a unos hermanos días atrás con qué sabiduría Dios me sacó de mi casa. Cuando Dios me llama al ministerio, lo primero que tuve en claro que yo necesitaba capacitarme. Así que alguien me conectó, me relacionó, me explicó que había un seminario, un instituto bíblico donde podía capacitarme, y lo hablé con mis hermanos, y una de mis hermanas y uno de mis hermanos se metió en el asunto y nos íbamos los tres al instituto bíblico. Y dije, qué sabio fue el Señor. ¿Quién sabe? Tal vez a mí solo me hubiera costado salir. Pero ¿sabe cuándo me enteré que me quedaba solo en el seminario? El día que ingresamos. Semanas antes de ingresar, sabía que mi hermano no venía. Así que viajé con mi hermana. Y para quienes conocen un poquito la historia no les será difícil entender, pero para quienes no la conocen yo voy a decirle que mis hermanas eran un poquito como la extensión de mi mamá para mí. Todas mis hermanas eran más grandes que yo, así que cada una de mis hermanas era un poquito como mi propia madre. Así que yo estaba sintiendo que me iba a estudiar con una parte, una representación de mi mamá. Pero el segundo día que estábamos en el seminario, mi hermana decidió regresar. Íbamos tres, mi hermano no vino, mi hermana se fue, quedé solito. Entonces pensaba estos días, decía, qué sabio que fue el Señor, porque si de pronto me hubiera dicho a los 17 años que Dios me despegaba de mi casa, tal vez me hubiera costado. Así que me acompañó hasta que me despegué. Me hizo acompañar por mis hermanos hasta que me despegué. ¿Cuánto nos cuestan los despegues, hermanos? ¿Cuánto nos cuestan? Pero la fe de Abraham, esa fe que inclinó la balanza a su favor, incluyó los despegues. Así que el que está sufriendo y diciendo, yo tuve que dejar de ir a la cancha, porque esas horas que yo usaba saltando y gritando en la tribuna, ya no voy más porque este es el tiempo con el que sirvo a Dios. Usted está caminando como Abraham, mi hermano. Usted está caminando como Abraham. La hermana novelera. Ni sabía los versículos de la Biblia, pero se sabía todas las historias de todas las novelas. Pero algo pasó cuando su corazón se empezó a enamorar del Señor. Hoy le nombran un artista y no sabe si es un artista, un cantante, un jugador de fútbol, no. ¿Qué pasó? Se fue despegando, pero fue asumiendo esa medida de gloria que Dios derrama y derrama y derrama. Si a usted le pasó eso, usted tiene la fe de Abraham. Amén. Así que ya vas descubriendo qué está sucediendo contigo, que de pronto Dios te va despegando de cosas para ligarte más con Él. Porque tendrá que despegarte de muchas cosas y ligarte con Él para poder cumplir contigo lo que te ha dicho que va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Están muy asustados muchos hermanos esta mañana, están muy asustados. Así que miraba estos días, ¿qué característica tuvo
la fe de Abraham, qué características tuvo que pudo dar vuelta a la balanza para que su fe le sea contada por justicia. Lo que hizo que Abraham sea declarado el hombre de Dios, que sea declarado padre de multitudes, el hombre a quien Dios dijo, este es heredero de la promesa que yo le hago, para que sea declarado la persona de honra. Hubo un solo mérito de Abraham que dio vuelta la balanza a su favor. ¿Cómo se llama? ¿Qué necesitas para caminar en Dios? ¿Por qué permaneciste fiel? Es la vida de fe lo que inclina la balanza a favor. Y si has podido permanecer hasta ahora es porque supiste volcar la balanza a tu favor creyendo, cuando te costaba creer en vos mismo. Que no deja de ser parte del éxito, ¿eh? Y yo le digo al Señor, yo no dudo de vos, Señor, del que dudo es de mí. Del que dudo es de mí. Cuídame de mí mismo, que fue el consejo de Pablo a Timoteo. Cuídate de vos mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, quería descubrir qué elementos hubo en esa fe que accionó y la balanza celestial se dio vuelta a favor de Abraham. ¿Te interesa saber? Lo primero es que esa fe se fundamenta en la palabra de Dios. La fe de Abraham no se fundamentó en una ocurrencia personal. No se fundamentó en un concepto de la sociedad. No se fundamentó en la voz del diablo. La fe de Abraham se fundamentó en la palabra de Dios. Con la gran desventaja en comparación a nosotros que todavía no estaba escrita. Abraham no tenía la ventaja de poder leerla. Por lo tanto, tuvo que atesorarla en el corazón. Y la atesoró. Y toda su vida se condujo en base a lo que Dios le habló. Entonces, esa fe no es la fe que se fundamenta en las emociones del momento, no es la fe que se fundamenta en los estados emocionales, ni en el razonamiento, ni en lo que dice el mundo, sino se fundamenta en lo que Dios nos ha dicho. Yo estoy seguro, y me asustaría si no es así, que todos hubo momentos que hemos oído a Dios hablándonos. De una o de otra manera. Pero el que te hizo saber que te quiere santo, apartado del mal, ha sido la voz del Espíritu. Porque el diablo no te va a decir que te quiere apartado del pecado. El diablo te dice, y si no probás, ¿cómo sabes que es malo? Si nunca hiciste mal, ¿cómo sabes que es malo? Así le dijo a Adán en el huerto. Y así nos fue. Pero si sentís la convicción de amar y de adorar a Dios y serle fiel, es porque un día Dios te habló ahí adentro. Gloria a Dios por esa voz. Y la fe que da vuelta la balanza a favor se fundamenta en lo que Dios habló. Por eso una y otra vez aparece lo que Dios le dijo a Abraham. Lo que Dios le dijo a Abraham. Así que se fundamenta en la palabra del Señor, en nuestro caso como creyentes, en la palabra del Señor en general para todo creyente. Y vamos un poquito más cerca. En la palabra del Señor específica para nuestras vidas. ¿Qué te ha dicho el Señor que quiere hacer con vos? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te ha indicado? ¿De qué te hizo sentir responsable? Esas son indicaciones específicas del Señor. A ver, no estás mareado a esta altura. Uno de los primeros ministerios en los que participé cuando comencé a pastorear aquí en Rosario, en un sentido era más fácil y en un sentido mucho más difícil, porque pastoreaba junto con el misionero que fue mi pastor. Entonces me sentía seguro, porque a pesar de tener 20 años, estaba al lado del hombre que fue mi pastor, desde que me convertí. Pero por otro lado, estaba tan consciente de mi
inexperiencia que me sentía tan pequeño en comparación a este hombre que vino del otro lado del mundo a trabajar acá como misionero. Entonces, en un sentido era una ventaja, porque lo tenía cerca, pero en otro sentido el parámetro me hacía sentir muy menos. Uno de los primeros ministerios en los que participé fue en la formación del Instituto Bíblico Rosario, del cual tenemos egresados. ¿Dónde anda el flamante egresado de esta semana? Uno de los que egresó, ¿verdad? Nuestro hermano Matías. No veo presente los demás que se graduaron, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, aquí está el hermano. Por favor, pónganse en pie los graduados, pónganse en pie, que es parte de mi felicidad particular. Gloria a Dios, Dios bendiga. También el hermano Coronel terminó sus estudios. Iniciamos el Instituto Bíblico. Estaba bueno. Éramos como 6 pastores. Yo era el pibe del grupo, yo era el que cebaba mate cuando nos reuníamos. Ellos eran los hombres maduros que tomaban las decisiones. Por una razón u otra, se despegó uno, se despegó otro, y mi pastor se volvió a Canadá. Quedamos 2 y éramos de los más pichones. Y el otro pastor dijo un día, yo tengo mucho trabajo en lo que estoy haciendo, he decidido que el Instituto Bíblico no funcione más. Éramos 3 a esa altura, nos reunimos los 3, hicimos el velorio, firmamos el certificado de defunción y dijimos, el Instituto Bíblico Rosario muere. Y el Espíritu de Dios vino y me inquietó. ¿Y sabe qué le decía yo? Yo soy la persona menos indicada, Señor. Yo soy el menos indicado. Y el Señor me inquietó y me inquietó. Y yo seguía diciéndole que era el menos indicado hasta que un día le dije, bueno, Señor, yo estoy dispuesto, pero yo necesito encontrarme con tal y cuales personas, 3 o 4 hermanos con quienes yo iba a consultar para darle un poco de forma a esto que nunca en la vida había hecho. En menos de 15 días yo tuve a todas las personas que le dije al Señor que quería verlos. Todos. Y cada uno de ellos me dio su apoyo, su ayuda. Así que, como el único de los mohicanos, como esa historia, reinicié el Instituto Bíblico, lo saqué del cajón, lo resucité, lo publiqué y fui su director por 8 años. ¿Obedeciendo a qué? Y yo decía, ¿por qué no se lo indicaste a otro? Pero sentí que Dios me dijo, te lo indiqué a vos. Entonces la fe de Abraham funciona obedeciendo las indicaciones específicas que Dios te dio a vos. Así te abandonen todos, así nadie siga, la responsabilidad de seguir la tenés vos. Está como para pedir un amén multitudinario con esto, ¿no? Pero así fue. Me costaba. Casi que vivía pidiendo disculpas. En ese mismo tiempo, un instituto internacional se instaló en Rosario. Renombre internacional. Gente reconocida. Y yo era el director del Instituto Bíblico Rosario, me quería esconder. Y terminaba cada año pidiéndole disculpas a los alumnos. ¿Y sabe cómo terminaba? Ellos me rodeaban, oraban por mí, me sostenían los brazos, me alentaban y me decían, ¿y el año que viene cuándo empieza? Yo les decía, yo no sé si empieza. Y ellos me decían, no, dale, no aflojes, porque mira, estamos todos contentos. Mi grupito era chiquito, 8, 10, 12. Pero volví otra vez la indicación del Señor. Te indiqué que lo hagas. ¿Hubo algo que Dios te dijo que hagas? ¿Seguís gambeteando o estás decidido a emprenderlo? Porque la fe de Abraham se fundamentó en que Dios es fiel, pero que él tenía una responsabilidad. Entonces, esa fe que inclina la balanza a favor se fundamenta en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios nos ha indicado. Hay creyentes que no consagran su vida porque piensan que el tiempo de Dios no les llegó, pero si abrís los ojos hoy te vas a dar cuenta que hoy en un acto de fe inclinás la balanza a tu favor. Porque el tiempo de Dios, mi hermano, hace rato que se cumplió, ¡hace rato! Entonces no dilatemos la cosa.
Y pese a que Abraham tenía muchas inquietudes, muchas inseguridades, por eso Dios lo tuvo que alentar, tuvo que mostrarle la arena del mar, tuvo que mostrarle las estrellas del cielo, tuvo que hablarle una y otra vez, porque cuando Abraham se veía a sí mismo, hacía lo mismo que vos y yo. Soy el menos indicado. Cuando nos miramos a nosotros mismos decimos, soy el menos indicado. Pero lo que tenemos que hacer es decir, voy a ser fiel al que me llamó. Tengo muchos hermanos que ya están encendidos en fe y otros están muy asustados. Pero hace muchos años Dios me habló del lugar al que irá la iglesia y dónde estará funcionando en los años siguientes. ¿Y quiere que le diga? Sigo seco como al principio. No me sobra un peso. Así que económicamente soy el menos indicado. Pero quiero contarle, le creo a Dios como le cree un niño. Le creo. Hace unos 20 años Dios me habló. Y yo hice un trato. Y le dije, Señor, yo lo creo como un niño y voy a trabajar con todas mis fuerzas para que eso se cumpla. Pero a la gente se lo decís vos. ¿Y sabe qué ocurrió? El Señor se lo empezó a decir. A uno y a otro, a uno y a otro, gente de la ciudad y gente de lejos. Y hace unos años atrás vino un predicador que llegó, bajó de su auto, lo recibe el pastor Marcelo, le da la mano, mira el templo y le dice, pero este no es el lugar donde ustedes van a estar. ¿Y a este quién le hizo saber? Bueno, el que me dijo que se le iba a hacer saber. El Señor me asignó una tarea, yo se la devolví y Él la está haciendo. Pero ¿sabe por qué lo estoy diciendo? Porque hace algunos meses atrás Dios me dijo, bueno, ya hice la mía, ahora te toca la tuya. Anímate a decirlo. Entonces me animé a decirlo. Entonces, ¿qué quiero decirle? El llamado a vivir en santidad y servicio al Señor y en transparencia como cristianos lo tenemos todos. Pero la indicación para dar este paso del que estoy hablando, soy el responsable. Y cuando vos abrazás la responsabilidad que Dios te dio, tenés la fe de Abraham. Tenés la fe de Abraham. La fe de Abraham se fundamentó en lo que Dios dijo. En lo que Dios dijo. Hace unos cuantos añitos, gloria a Dios por el personal que tenemos en la escuela. Maravillosa directora, vicedirectora, me emociona. Pero fue año 1996 o 97, no puedo precisar exactamente el año, pero por el mes de agosto de ese año, la escuela generaba un déficit de $15,000. Y todos mis consejeros me dijeron, pastor, esto va a hundir la iglesia. Y el contador me decía, Eduardo, te van a demandar, no te va a alcanzar lo que tenés para pagar, te van a meter preso. Y él, como profesional, nos encontramos el día viernes en una reunión y nos dimos un abrazo y me decía, qué fiel que es Dios. Claro, él me ve a mí y se descubre que Dios es fiel. Nos reunimos con todo el personal de la escuela. Y todas las hermanas preocupadas me dijeron, no te preocupes por mí, yo tengo otro trabajo, me ofrecieron trabajar en otra escuela. Y otra me dijo, con mi marido ponemos un negocio y voy a dejar la docencia. Y todas, no te preocupes por nosotros, porque a mí me preocupaba qué iba a hacer esa gente que quedaba sin trabajo. La verdad que no teníamos cómo pagarle, pero por lo menos tenían trabajo. Así que estábamos para decir, listo, Rey de Gloria se cierra. Pero yo me acordé que el responsable de esto era yo. Y le dije, ¿cuántos días tenemos para anunciarlo a la gente? Porque me acuerdo que era en el mes de agosto, porque eso a los primeros días de septiembre debía publicarse. Por ley había que publicarlo a la entrada del mes de septiembre. Y ellas me dijeron, tenemos 15 días. Y yo les dije, denme 14 días. Y en esos 14 días, ¿sabe cómo le decía el Señor?
¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque el que tiene que apretar el botoncito para que esto se apague soy yo. Y ahí estoy, Señor, yo no quiero desobedecerte. Y en un instante la voz del Espíritu Santo sonó aquí muy fuerte y dijo, ¿por qué comenzó la escuela? Y nunca me imaginé que Dios podía hacerme esa pregunta. Así que medité y volví a mi oración y le dije, Señor, porque entendimos que era tu voluntad. Rey de Gloria nació porque entendimos que era tu voluntad. Y esa misma voz vino con la misma convicción. Lo que nace por la voluntad de Dios, vive por la voluntad de Dios. ¡Pah! Listo. Me llenó de convicción, me llenó de seguridad. Viste, Abraham cuando se miraba a sí mismo se asustaba, pero cuando lo miraba el Señor se llenaba de fuerzas. Así que no le dije nada a nadie. Era el representante legal de la escuela todavía, así que escribí la carta a los padres. En el mes de septiembre reabrimos la inscripción para el siguiente año. Nada de que búsquese otra escuela. No, aquí estamos bien en firme. Y cada una de las maestras, cada una del personal vino y me dijo, contá conmigo, yo sigo, contá conmigo, yo sigo. Mira, hasta la portera Francis, que ya se jubiló y se jubilaba y todo, pero que adentro no me sacan. Yo quiero venir y seguir estando acá adentro. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Es que hay cosas que Dios te ha hablado a ti. Y el responsable de apretar el botón sos vos. Sos vos. Las veces que me encontré ante la responsabilidad de apretar el botón, cerrar el instituto o cerrar la escuela, o esta decisión o la otra decisión, cuando me miré a mí me asusté. Tengo la fe de Abraham, me asusto cuando me miro. Pero ¿a qué volví? A la palabra de Dios. ¿Tenés una palabra de Dios en tu vida que todavía no te has largado a desarrollar? Te animo, no dilates, no demores. Está terminando un año y el nacimiento del próximo año debiera ser una oportunidad excelente para decir, esta vez no lo dejo pasar. Me cuesten lágrimas, trabajo, transpiración, sacrificio, lo que me cueste. Sigo adelante. Estabas presente, Nora, en esa reunión de la que habló, ¿verdad? Estabas presente. Vos sos testigo de aquello. Estábamos ahí listos para decir, morimos. Pero lo que empieza por la palabra de Dios, camina por la palabra de Dios. Y esto es lo que Abraham, esto es lo que levantaba la fe de Abraham. Es que Dios me dijo. Dios me dijo. Y yo no puedo dejar de empujar mi vida hacia aquello que Dios me dijo que hiciera. Y déjeme añadirle esto, mi hermano y mi hermana, espero que no le asuste, en una responsabilidad directa, personal, individual. ¿Por qué digo que no se asuste? ¿Sabe qué es lo que hacemos los creyentes? Y si nadie ora por mí, si nadie tiene fe, si nadie me acompaña, si no hay otros que me dicen, vamos, yo no voy. Eso hacemos todos. Entonces finalmente le decimos al Señor, el que no sirve soy yo y todos los que tengo alrededor. Y eso en algún modo lo dijo Abraham. ¿Quién va a ser? ¿Un esclavo nacido en casa, mi heredero? ¿Quién va a ser? ¿No sirvo yo? ¿Y qué va a ser un esclavo? Y entonces Dios tuvo que volver a decirle, no, yo tengo planes personales con vos. ¿Cuántos se animan a decir, Dios tiene planes personales conmigo? ¿Te animás a decirlo? Dios tiene, así toca el pecho, no para decir culpable, culpable, sino decir responsable, responsable. Porque Dios está con los que asumen, Dios está con los que abrazan la responsabilidad, Dios está con los que dicen, Dios dijo, yo le obedezco. ¡Gloria a Dios! Esta fe que depende de lo que Dios ha dicho y de la indicación personal que Dios nos dijo, en Abraham funcionó así. Él tenía una misión personal, él y Sara. Y los que han leído la historia entenderán por qué Dios la hizo estéril a Sara. ¿Por qué Dios la hizo estéril hasta el día de cumplir la promesa? No voy a seguir con el detalle. Solamente decirle esto, la fe de Abraham no se fundamenta en lo que dicen los demás.
no se fortalece escuchando la opinión de los demás. La información de lo que ocurre a nivel internacional. La fe de Abraham se fortaleció en la fuente de la presencia divina. Y esto es lo que dice el texto, que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortalece la fe? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo se fortalece la fe? Dando gloria y alabando. Te doy gloria, te exalto, te alabo, Dios. ¿Usted cree que yo no paso por momentos de pruebas duras? Y he aprendido que Abraham se fortaleció en el medio de la prueba, del desánimo, del cansancio, adorando al Señor. ¿Y sabe lo que hago? Busco su presencia. Busco su presencia. Entonces descubro que la fe de Abraham no es una cuestión de emotividades, de saltos, de gritos, de danzas y nada más, sino una fe de convicciones que cuando llegan los momentos del combate tiene una sola fuente donde recibe fuerza. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti, mi Señor, para recibir la fuerza y el poder. Esto hacía Abraham. Quién sabe, capaz que lo escribió Abraham este coro. Si no lo hizo Abraham en persona, lo hizo una persona con la fe de Abraham. El que descubrió que la fe se fortalece cuando buscas la presencia de Dios. Esto hizo en los momentos cuando la incredulidad vino a golpearlo, cuando la duda vino a atacarlo, él se fortaleció dando la gloria a Dios. Y está claro en las Escrituras que Abraham fue hombre de altares. A donde iba, hacía un altar. A donde caminaba, hacía un altar. Hubo un solo lugar donde Abraham no hizo altar, que fue cuando estuvo en Egipto. Cuando uno flaquea y se va a vivir en el mundo no se puede hacer altares. Pero en la vida de Abraham se registra que él hizo altares. Cosa que vos y yo no podemos abandonar. Tenemos que establecer el altar. El lugar donde adorar. El lugar donde honrar al Señor, el lugar donde decirle: Señor, estoy tan golpeado por toda la situación que tengo alrededor que no tengo fuerzas, más vengo delante de ti para recibir la fuerza y el poder. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos viven esto? Tenés la fe de Abraham. La fe de personas como las de Abraham no se aumenta criticando. No se aumenta desmereciendo a los demás. La fe de Abraham se multiplica en la presencia de Dios. En una ocasión me llamaba la atención una expresión de David. David está entre los filisteos y quiere acompañarlos en una de sus guerras y va al campo de batalla y todo, pero los consejeros de los filisteos dijeron: este tipo acá no nos conviene, no nos olvidemos que este es el que mató al gigante. Lo mandaron de vuelta a su casa. Y cuando David regresa con sus hombres y vuelve a la ciudad donde vivían, descubren que habían pasado merodeadores, gente que se dedicaba a robar, y le robaron todo lo que tenía, le llevaron la esposa, los hijos, a él y a todos los hombres que estaban con él. ¿Y saben qué hace el grupo de los valientes de David? Esos guapos que se llevaban el mundo por delante, esos que no le tenían miedo a nada. ¿Saben qué querían hacer? Lo querían apedrear a David. Y cuando te quiere apedrear un enemigo es una cosa, pero cuando te quieren apedrear tus amigos es otra. Y el texto dice que en esa desesperación, hombres grandes de guerra que estaban entrenados para matar, lloraban como niños porque le habían llevado sus esposas, sus hijos y todos sus bienes, y en ese dolor dijeron: vamos a apedrearlo a David. Yo no quiero haber estado en el pellejo de David en ese momento, pero me llamó muchísimo la atención una frase que dice: y David se fortaleció en Dios. Viste, cuando te amenazan los enemigos es una cosa, pero cuando te amenazan tus amigos, los que supuestamente están para defenderte y te quieren apedrear, descubrís que estás absolutamente solo delante del que de verdad te da las fuerzas. Y David vuelve a estos que lo querían apedrear, viene, les hace frente y le dice:
vamos a seguir a los enemigos, vamos a seguirlos. Y todos que con la furia, la bronca que tenía salieron a la carrera y recuperaron todo. Pero estaban a un segundo de destruirlo a David. ¿Has sentido que a veces estás a un segundo de que te destruyan? Decía el pastor Marcelo el otro día, no sé por qué me pongo a hablar de David si estoy predicando de Abraham. Es que estoy seguro que David ha sido un tremendo discípulo de Abraham. A esa altura ya estaban los escritos sagrados, ya estaban las escrituras del Antiguo Testamento. Probablemente David muchos de sus salmos y muchas de sus canciones habían sido inspiradas en la fe de Abraham. Entonces cuando llegó el momento que lo querían apedrear, que estaba en el peor de los momentos, David supo hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Murmurar, abandonar todo, dejar el camino del Señor, decir que Dios no es fiel. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar su presencia. Hay que presentarse delante de Él con mis manos levantadas hacia el cielo. Señor, levanto mis manos así tenga 1000 problemas. Levanto mis manos y te adoro y declaro tu grandeza. La fe de Abraham se multiplica adorando, exaltando al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y cuando preparaba el mensaje sentía la responsabilidad de indicar esto, hermano. Porque lo cierto es que en los días que vivimos, el otro día hacíamos una observación de las canciones que se han cantado en las iglesias. Muchos de los misioneros y de los primeros predicadores fueron hombres y mujeres que les tocó vivir las angustias de la guerra. Por eso muchos de los himnos son firmes y adelante, huestes de la fe, y todas marchas así de combate, porque habían crecido en ese ámbito bélico, ¿verdad? Entonces, a la batalla y a la victoria, vamos con el Señor, nuestro Rey, vamos a conquistar. Así se cantaban los himnos. Ahora estamos viviendo en un tiempo lindo, hermoso, pero no nos tenemos que descuidar de la parte que nos toca. Vivimos en la época de la iglesia romántica. Por ti doy mi vida, pero que la de otro, mientras tanto yo salvo la mía. Vivimos en el tiempo romántico. Unas canciones con una dulzura espectacular y una vida absolutamente irregular. No condice la cosa, no condice. Entonces sentía la responsabilidad de aclarar que la fe de Abraham no es una cuestión de sensaciones. La fe de Abraham no es eso que llegas a sentirte el más grande. La fe de Abraham se enfoca en la obediencia al Dios soberano. La fe de Abraham se enfoca en obedecerle a Dios. La fe de muchísimos creyentes, y lo digo con dolor y con mucho respeto, la fe de muchos creyentes está enfocada en el logro personal de sus propios antojos. Y usted sabrá tanto como yo de cuánta gente dejó el camino de Dios porque quería un mejor empleo y no lo tuvo, porque quería un auto nuevo y no lo tuvo, porque tenía sueños de desarrollo de sí mismo y no los logró, y dejó el camino del Señor. Estaba detrás de su propio antojo y no detrás del propósito de Dios para su vida. Si alguien se siente ofendido esta mañana, le pediría que no se ofenda, simplemente reflexione. Porque la fe de Abraham se enfoca en la obediencia. Si hay algo que estoy preocupado o ocupado todos los días, porque de pronto la palabra preocupación se malinterpreta. Si hay algo en lo que estoy ocupado todos los días es en decir, te estoy obedeciendo, Señor. Y sabe que se lo pregunto muchas veces. Le digo, no te estaré ofendiendo. Me interesa estar seguro que te estoy obedeciendo. Porque la fe de Abraham no se enfoca en el ego personal del superestrellato. La fe de Abraham se enfoca en la obediencia al soberano. Esa es la fe que inclina la balanza. Es la fe que dice, hay una sola cosa que me interesa y es obedecerte, Señor. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Estoy entrenando mi corazón, estoy entrenando mi espíritu y estoy entrenando a los siervos de Dios que me rodean.
Los estoy entrenando porque digo, muchachos y chicas, llegará el momento de tener que tomar una decisión que es muy, pero muy fuerte. Pero si yo flaqueo, ustedes me animan. Porque no quiero fallar en el instante que Dios esté haciendo los milagros. De pronto te estoy contando cosas que te pueden asustar. Cuando hablamos del futuro de la iglesia, sé que me va a tocar poner la firma, arriesgando todo. Puede ser que me tiemble el pulso, pero necesito que mi corazón esté ardiendo, listo para obedecer. Así fue el día que firmé por esta propiedad. Por una razón y otra no pudieron estar los hermanos que estaban conmigo. Habíamos orado, intercedido, todo, pero al momento de ir y firmar tuve que ir solo. ¿Sabe lo que es poner la firma por una cifra imposible para uno? ¿Sabe lo que es? Entonces estoy preparando mi espíritu para que cuando llegue ese momento esté listo para obedecer. Hay una cosa que me interesa: obedecerle, obedecerle, obedecerle. La fe de Abraham, esa fe que inclina la balanza a favor, se preocupa de una sola cosa: es en la obediencia. Usted se va a encontrar con creyentes caprichosos que exigen y que quieren y critican y que tienen celo, pero no están preocupados si su vida está en obediencia a Dios. No están preocupados por eso. A Abraham le preocupaba una cosa: obedecer a lo que dijo el soberano. Obedecer en semejante desafío personal. Así que esa fe se evidencia en el apego a las directivas divinas. El apego. Dios nos ha dado directivas y nosotros tenemos que estar pegados a esas directivas, nos cueste lo que nos cueste, transpiremos lo que transpiremos. De pronto usted quiere decir: mire, pastor, usted está contento con todo eso, pero arréglesela solo, no cuente conmigo. Pero ¿cuántos dicen: estoy decidido a enfrentar todo lo que viene? Usted tiene la fe de Abraham. Y los que tienen la fe de Abraham son los que dan vuelta la balanza a favor. Los que hacen que la justicia divina tenga su fallo a favor. Hace que la justicia divina diga: este es el heredero, este es el heredero, a este le corresponde la herencia, porque le ha creído al soberano, le ha creído al todopoderoso. A veces digo, si predicara más cortito la gente estaría contenta, sería más tranquilo a su casa, yo me gastaría menos. Pero llego aquí sintiendo la responsabilidad, porque la fe de Abraham se enfoca en la obediencia al soberano y se canaliza en el compromiso y el servicio. Se canaliza ahí. Estoy llegando casi a los 40 años de ministerio. Y quiero decirle que con los años uno va descubriendo las cosas que le gusta a la gente. Y entonces, ¿cómo tener contenta a la gente? ¿Qué hacer para hoy si uno utilizara esas técnicas, de pronto usted estaría saltando parado arriba del banco gritando gloria a Dios? Porque hay temas que a la gente le motiva, le gusta. Pero mi responsabilidad no es ganar su aplauso, es cumplir el compromiso de darle la palabra a tiempo. Porque cuando la vida te apriete, cuando los momentos de la incredulidad te visiten, cuando en el momento que sientas que tus fuerzas no dan para nada, es mejor que reacciones con la fe de Abraham. Esa fe que inclina la balanza a favor. Y esa fe se fundamenta en la palabra del Dios Todopoderoso, se fortalece en la fuente divina de su gloria. Esa fe se enfoca en un solo propósito: mi vida está sobre la tierra para obedecerle al Señor. ¿Cuántos sienten eso? Y tantas veces lo digo, hermano, y lo digo con toda sinceridad. Lo sabe mi esposa, lo saben mis hijos, lo sabe toda la congregación. Digo: Señor, si algún día yo fuera a dejar de obedecerte, sácame de la tierra antes que eso suceda. Quiero entrar en el cielo y diciendo: fue tu gracia que me sostuvo en obediencia.
Si no he de obedecerte, sácame de la tierra. Yo sé que es una oración muy desafiante. Bienaventurados los que se animan. Pero la fe de Abraham es la que se enfoca en la obediencia al Dios soberano. Amén. Por lo tanto, mi hermano, la determinación de creerle a Dios inclinó la balanza a tu favor. ¿Qué? Esto que oíste, inclinó la balanza a tu favor. ¿Sabes por qué? A Dios le encanta que le creas. A Dios le gusta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero los que se acercan a Dios crean que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Crees que Dios se va a olvidar de que le creíste? ¿Pensás que Dios se va a olvidar? Él no tiene problemas de memoria. Nosotros nos olvidamos, pero Él no se olvida. Entonces, en ese instante que decidiste creerle, ese día aquí en el altar, o arrodillado al lado de tu cama, o mientras ibas al trabajo, o estabas en la terminal esperando el colectivo y sentado en ese banco, dijiste: Dios, mi vida es tuya, yo quiero servirte y amarte siempre. Ese momento marcó en la eternidad que la balanza está a tu favor, mi hermana. La balanza está a tu favor, mi hermano. Si miraras el cielo, verías que Dios está sonriendo porque le encanta cuando sus hijos le creen. Sus hijos le creen y esto le agrada. Y Él es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Cuando me miro a mí mismo hasta me asusto, pero cuando miro al Señor, sí, está un poquito fuerte el audio. Yo oigo mucho eco y mi voz estoy entusiasmado, así que no hace falta tanto volumen. Poquito menos. Cada vez que decidiste obedecer, fuiste catalogado como buen siervo y fiel, buena sierva y fiel. Un énfasis que ponemos todos cuando hablamos, y yo quiero remarcar esto con mucho respeto y a la vez decirle a usted que no haga eso. Porque si usted lo que hace no lo hace de corazón, no, así no lo sientas, pero si sabes que eso es obediencia, hacelo. Aunque no sientas la gana de saltar de la cama y con gozo me voy a orar porque el Espíritu me despertó. No, te cuesta despegarte. Y entonces el diablo te dice: hipócrita. Pero Dios está mirando que aunque te cuesta, lo estás buscando. Esto inclina la balanza a favor. Hermano, usted no sabe lo que me costó esta mañana venir a la iglesia con este calor. Pero aquí estás. ¿Haciendo qué? ¿Marcando número o buscando su presencia? Esto inclina la balanza a tu favor. Podría contarte tantas situaciones que me han llenado de fuerza. Tu vida con Dios nunca será en vano, nunca. Nunca será en vano lo que creíste, nunca será en vano lo que confiaste, nunca será en vano lo que obedeciste, nunca será en vano todo lo que hayas hecho, aún con esfuerzo que hayas hecho para servir a tu Dios, nunca. Y voy a terminar contando esta experiencia. No hace muchos años, pero ya tenía un auto lindo a esa altura. Los hermanos que me conocen del principio entienden lo que estoy diciendo. Mis vehículos siempre necesitaban asistencia permanente. Esa vez ya tenía un auto lindo. Mi costumbre era llevar un bidoncito con nafta en el baúl del auto porque me quedaba sin nafta a menudo. Así que le cargaba la que tenía en el bidón y me alcanzaba para llegar a mi casa. Y así andaba. Pero ya ahora tenía un auto lindo y tenía el tanque lleno de combustible. Y estaba en la puerta de mi casa. Quiero que me prestes atención a esto. Estaba indeciso si ir a ver o no a un hermano. Y miraba la hora y no estaba indeciso si ir, si no ir. Y yo escuché como una voz que me hablara, que me estaba hablando y me decía: cualquiera puede ir si tiene este auto. Con el auto que tenés, ¿cómo que no vas a ir? Y así, esa voz que te cuesta distinguirla de dónde viene.
Y empecé a sentirme apesadumbrado, empecé a sentirme egoísta, empecé a sentirme todo lo mal que uno se siente cuando se enfrenta a esos reclamos. Pero me di cuenta de dónde venía esa voz, me di cuenta. Me di cuenta cuando otra voz comenzó a decirme, cuando ibas y volvías a pie, fuiste. Cuando ibas y te tenían que empujar para que pudieras regresar, fuiste. Y comenzó a hacerme acordar tantas cosas que yo ya había olvidado y yo sabía quién era el que sabía mi historia. Y me sentí consolado y le di gloria a Dios. Por eso te digo que cuando obedeciste, aunque no podías, diste vuelta la balanza a tu favor. Cuando amaste al Señor y le adoraste cuando no tenías ganas. Y el diablo te decía hipócrita. Y sentías que los brazos te pesaban, pero dijiste, Señor, no puedo dejar de darte alabanza y gloria, aunque siento que no tengo ganas, pero he de adorarte. Diste vuelta la balanza a tu favor. Mi hermano, quiero que sepas que la fe de Abraham no venía de una persona perfecta. La fe de Abraham provenía de una persona como vos y como yo, que tenía luchas y situaciones similares, pero le fue fiel al Señor contra viento y marea. Los que tienen la fe de Abraham, alcen su mano al cielo. Vamos a estar en pie esta mañana. Vamos a decirle, Señor, he de adorarte, he de amarte, he de servirte, he de serte fiel, aunque no tenga fuerza. Confiaré en tu gracia, confiaré en tu mano, poderoso Dios del cielo. Glorioso Señor, glorioso Señor. Padre, quiero